Suscríbete a la Panterita. Técnico que debuta, Julio César Cáceres, acostumbrado a la gloria, encamina un Olimpia más distendido, más suelto, a un triunfo fortalecedor ante Guaireña. Camino a la gloria. Nuevos aires. Libertad renueva su contundencia, golea un Sol sumido en la zona baja de la tabla. Días de punteros. La fecha 12 se completa hoy con la presencia del líder que mira el 12 de octubre y del escolta Cerro Porteño que recibe a River. Lo que cuesta el honor, candente definición de la intermedia en la dura lucha por lograr el tercer cupo directo a primera, que será para un barriojarense o un sanlorenzano. 4 que buscan el repechaje con el Santo, que goleó esta mañana y pasó al 5º lugar. ¡Ay, calladito! Olimpia ganó en Villarrica de la mano de su nuevo DT Julio César Cáceres. De cabeza, ¡gol! 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 ¡De Olimpia! Richard Ortiz. Don Richard, el señor del área, ganando en las alturas. Qué buen centro metió Alejandro Silva. El equipo en sí tratando de buscar nuevamente de tener una identidad como ya había manifestado antes, de tratar nuevamente que el equipo pueda jugar a la pelota, que puedan estar ellos convencidos, seguros. Y las cosas que hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar, lo vamos a hablar en la semana. Quedarnos con un hombre menos también siempre es difícil, pero hoy es inobjetable el esfuerzo que han hecho los muchachos. Aparte del esfuerzo, jugaron también al fútbol. En Villaliza, Alguma sonrió de vuelta, goleó 4-0 a Sol de América y va olvidando la eliminación de la Copa Sudamericana. ¡Va remate! ¡Gol! ¡Melgarejo! ¡Gol! Pero el 80% del mérito de esta jugada es de Julio Enciso, lo dejó en el piso a su marcador. Lo de la Sudamericana ya pasó hace un montón y lamentablemente nos siguió pasando lo mismo que en el último partido de Sudamericana, que quizás generábamos más que el rival nos convertía, a nosotros nos costaba y estábamos en esa ecuación que para cualquier equipo es nefasta. Y hoy salimos de eso, la verdad que estamos muy contentos porque lo buscamos, lo hablamos, intentamos corregir varias cuestiones que creíamos que podíamos hacerlo mejor y hoy salió todo muy bien. Bueno, y esto nos tiene que servir de trampolín para las últimas fechas del torneo, lo que ahora jugamos el miércoles de la Copa Paraguay y todo lo que nos queda. Somos un equipo que no nos gusta vernos en la situación y en la posición en que estamos, así que vamos a ir en búsqueda de todo lo que tengamos por delante. La albirroja sigue buscando técnico. 2 entrenadores locales serían los principales candidatos. Esta fue la respuesta el sábado de Hernán Rodrigo López, actual estratega de Nacional. Mira, en realidad supe que se manejaron o se siguen manejando nombres para el cargo de la selección. La verdad que sinceramente no estaba en mi cabeza, o no está en mi cabeza pensar en eso, porque estoy acá y es un supuesto caso, así que en realidad no te puedo contestar más que eso. Simplemente nos abocamos esta semana a lo que era el partido de
en Nacional Luqueño y bueno, recién terminó, así que bueno, no tengo mucho más para agregar. APF también habría apuntado a Dos Bocas. Fernando Cubero por ahora está metido en Guaraní. A mí nadie me ha comentado nada, sí que bueno, agradezco un poquito el apoyo siempre de la gente, porque bueno, entiendo que es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, no yo como entrenador, sino con todo el resto del cuerpo técnico también, así que bueno, lo que tenemos que hacer es estar muy enfocados en el presente. Yo siempre pienso que las cosas que no dependen de ti no hay que darle muchas vueltas. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:36 aquí en esta mañana. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Hay muchísimos temas y yo tengo uno en especial. Uno en especial. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Chipi. Un saludo para todos. Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Yo ya tiro uno. A ver. Rodrigo López. Me puse a hacer los cálculos de la cantidad de partidos que tiene en primera división. En base a lo que yo encontré, 83. Veo aquí una publicación que habla de 85. 25 partidos en el fútbol uruguayo, 11 en Sportivo Luqueño, 45 con Nacional a nivel local, más 2 de Copa Sudamericana y si queremos le sumamos uno más de Copa Paraguay. 83-84. Chiqui Arce, cuando asumió la conducción técnica de la selección, año 2011, llegó a 110 partidos como técnico de Rubio Ñu en primera división. Simplemente para hacer una comparación. Y todavía sosteníamos que era un paso muy grande, que no había, digamos, hecho la escuela necesaria como técnico, ¿verdad? 110 partidos equivalen a 5 torneos de manera completa, porque recordemos, 44 más 44 más 22. Lo de Chiqui va más relacionado a lo que quieren hacer con el foco que le dan a Scaloni, que era un interino. Sí, claro. Claro. Es ese recambio. La diferencia entre Chiqui y Scaloni en el proceso fue que Scaloni jugó 2 Copa América, la segunda ganó. Tuvo tiempo de trabajo en el recambio que él conocía con lo que él estaba trabajando. Y hay una diferencia abismal también, Jota, a favor de Scaloni, porque los dos jugaron, digamos, para su selección. Claro. Chiqui fue más importante en la suya que Scaloni y Chiqui jugó más mundiales. Claro. A lo que voy nomás es que Scaloni tuvo ese proceso como integrante de un cuerpo técnico que es el que tuvo Berizzo con Bielsa, digamos, de totalmente, por lo menos una eliminatoria trabajando dentro de la selección. Él analizaba como entrenador, rivales, ¿verdad? Claro, él analizaba los rivales de Sampaoli, por ejemplo. Él ya estuvo en todo ese proceso de ese mundial. Y él fue parte, cambiándose los entrenadores, seguía siendo parte de la selección. A él le dieron el tiempo para que él utilice el recambio con su conocimiento. Era el ideal, no tenía chapa nomás todavía, pero era el ideal en conocimiento. Además, Scaloni forma parte del cuerpo técnico de Sampaoli y tuvo un año para prepararse para su primera competencia oficial. En el medio de ese año, partidos amistosos. Y acordate que se eliminó en la primera Copa América. Sí. Se elimina en semifinales. Chiqui Arce asume en agosto, después de la Copa América que hizo el Tata Martino. El 10 o el 15 de agosto van y juegan un amistoso en el Estadio Azteca, más en homenaje a Salvador Cabañas que otra cosa, y ya en octubre debuta como técnico de la selección paraguaya, en eliminatoria. Totalmente distinto, o sea, es más parecido a lo que hoy necesitamos. Hoy necesitamos eso, alguien que llegue y haga jugar. El proceso va a empezar post final de eliminatoria, clasificado o eliminado. Yo particularmente creo que sacando a Chiqui Arce, la vez pasada me putearon por ponerlo en la lista. Si uno tiene que reunir todas las condiciones de un poco de experiencia, un poco de recorrido, un poco de conocimiento, un poco de estilo, les decía recién aquí a los muchachos, para mí es Mourinho. Hoy está en Brasil, ya dirigió una Copa Libertadores, ya estuvo en el mundo de la selección, ya sabe más o menos cómo se maneja desde el punto de vista del cuerpo técnico. Ahora ya de hecho fue futbolista de la selección, tuvo éxito como entrenador, tuvo fracaso como cualquier otro, como todos, tuvo experiencia mundialista a nivel juvenil, 2,
en los dos clasificados a octavos de final. Ganando la serie. Con la ganando la serie, eso no Los recuerdo, dos fue ganador de serie. Bueno, clasificado a octavos en los dos. Después sí, se eliminó en octavos con seguramente muchas críticas y errores. Normal en cualquier técnico. Dirigió Cerro, bien o mal. Agarró una etapa dirigencialmente difícil. De urgencia de resultados. De urgencia de resultados cuando lo sacan a Farías. Dirigió Libertad, donde creo que ahí no le fue muy bien, ¿verdad? En Libertad. Llegó a cuartos de final de la Libertadores. Ah, bueno, tampoco le fue tan mal. Yo creo que si continuaba ese proceso, podríamos tener un Morínigo distinto hoy en día. En Libertad, digo. Pero por algún motivo cortaron. No lo dejaron trabajar demasiado. Palmeiras, que después sale campeón. Con Palmeiras. Llegó a cuartos. Lo que pasa es que muchos se acuerdan de esa clasificación de Libertad, que perdió en la olla 5-2, creo, algo así. Clasificó porque un gol más hizo. Se dio otro resultado. Entró como segundo, tuvo suerte, entre comillas. El sorteo lo favoreció, enfrentó a Wilstermann y ahí sí se vio la mejor versión de Libertad. No es ni joven ni viejo, viejo ni joven, o sea, está ahí. Después no sé. Después, bueno, podremos decir 1000 nombres, ¿verdad? Pero... y cada uno tendrá su preferido. Yo creo que pero a alguien hay que elegir. Yo creo que están pasando los días y no se está viendo un panorama claro. Pero que no se elija como fue políticamente, y que me disculpen, que no es mi ámbito, pero utilizar el nombre de Mario Ferreiro, por ejemplo, Lugo en su momento, o sea, que no se elijan porque en la cara del afiche es la sensación de tranquilidad para el pueblo. Hay que buscar realmente el competente, el que está preparado para ir a la guerra, a la pelea. Tampoco porque elegimos bien vamos a ser campeones del mundo. En este país, ahora, si vamos a elegir porque hoy lo que apacigua es porque este es el que le contesta a todo el mundo, porque este es el que habla bien y este es el que nos viene, sí, prefiero él, y después en un mes, en 2 partidos, le empezamos a ver todo lo malo. Y no cansa, porque Berizzo era así. Osorio era así. Ahí quiero meter un tema, la verdad que tengo 2. Un tema, no quiero sobrarle a ustedes, ¿verdad? 1-1 con Fedora. Quiero meter el primer tema, porque hablé con mucha gente el fin de semana y esta mañana también. Y uno de... mucha gente es gente del fútbol, amigos. Del fútbol. Y uno de los que puede definir la situación, que no lo va a hacer, porque necesita de un estamento o 2 o 3 superior o superiores para lograr el propósito, y además es un medio de recaudación económica. Me dijeron y me dijo: estamos pensando, y esto le va a tocar a mucha gente, entre esa gente a nuestro querido amigo Víctor Sostoa, ¿verdad? Que sé que estudia. Estamos pensando cerrar la escuela de técnicos. ¿Sí? Y me dice, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve si se contrata a dedo a directores técnicos que no tienen el currículum suficiente? Se hacen cursos, se hacen seminarios de aquí para allá, y los que están como candidatos, y me dijo el nombre de Rodrigo López, no participan en los seminarios que son programados por la Asociación Paraguaya de Fútbol y por la Conmebol. Entonces, ¿de qué sirve que sigamos haciendo este tipo de capacitaciones de escuelas de técnicos, que hagamos cursos de aquí para allá, que se vaya, ¿verdad? Me dijo José Cardoso, por ejemplo, se fue a hacer una capacitación en Barcelona, me dice, ¿verdad? No sé si alguien sabe esto, me dijo. Entonces, gente paraguaya que va a capacitarse y que viene y que hay seminarios y que se inscribe, que está decepcionada. ¿De qué sirve? Me dice, cuando que la matriz del fútbol de nuestro país, que es la que propone ¿quién te dijo eso, hacer los cursos de capacitación, elige gente que no se capacita? ¿Se entiende, pa? Entonces, ahí... Y me dijo, para contestar tu respuesta, me dijo, si vos decís que yo dije, voy a negar. No, está bien. Pero ahí es Entonces, donde hay que pasar al siguiente nivel, Nico. ¿Cómo? ¿El problema quién es? ¿La capacitación o el que elige?
No, el que elige. Bueno, pasemos al nivel de elegir. Hay que abrir Por escuela eso. de dirigentes. Hay que ponerle capacitación a los dirigentes. Que los dirigentes hoy evalúen hay que poner una forma de evaluar. Por eso yo el otro decía, no cuesta nada en cualquier programa o en la misma APF armar una mesa y cada uno que vaya con su guardia de seguridad si hay moquete, pero que se arme una mesa, lo del 86, lo del 98, lo del 2002, lo del 2010. Hay muchos que pueden opinar, ninguno va a decidir, pero te capacitan la opinión de ellos, escucharle, que termine en moquete ahí, que diga uno, yo quiero este, yo quiero otro, algo te va a quedar, alguien va a decir una palabra importante. Siempre en una entrevista cuando nosotros tenemos con gente sabia, siempre se nos queda una frase, algo te queda que te abre la mente y te ayuda a expandir tu análisis. Douglas Martínez, por ejemplo, es director del programa de evolución de la FIFA, que recibe dinero, la APF, no Douglas, para hacer este tipo de cursos. El otro es Enrique Sánchez, el que se va a hablar en los seminarios y cosas. Y son dos de las personas que hablan con Robert Harrison para decidir quién va a ser el técnico. O sea, acuera hoy no va a Guasuila o Yapoala y las envía por fuera. Nico, Berizzo no le nombró justo. ¿Cómo? Berizzo cuando dijo que él siempre está, yo siempre estoy en contacto con él. No le nombró a Villar. Entonces, no dijo Diego Barreto, que están ahí. Medio te descorazonaste cuando te dije lo que me dijo. Lo que quiero saber es si es razonable para vos la propuesta. Razonable, ¿por qué no? Es razonable. Me sentiría igual si fuese director de ¿cómo es? De la NEF. Claro, no, sí, pero no hay que cerrar la NEF, la Escuela Nacional de Educación Física. Entonces, obviamente, porque habitualmente no se les da lugar a lo que ellos forman, o sea, algo está mal. En algún lugar algo está mal. Claro. Y esto es lo que hay que mejorar, porque si no... falta de porque nosotros no le elegimos a los paraguayos. El paraguayo no le elige al paraguayo porque es una ola de sensación de inseguridad que se creó con el paraguayo. Eso es cierto, casi nadie le elige al paraguayo. Por eso yo le pregunté hace más de un mes, creo, le pregunté si todos los que van a los cursos para dirigen. ¿Te acuerdas que yo pregunté, Jota? Sí. Y si vos sabías. Yo pedí en la Asociación Paraguaya de Fútbol a mis contactos a ver si pueden darme la lista de quiénes son los que participan en los cursos y no tienen una lista. De clubes no tienen una lista o no me quieren dar. Todo cupo de clubes. Claro, y trabajan ellos. Ese fue el tema. Yo sé que la NEF de repente es dura también. Mi hijo había llevado algo particular y espero que me perdonen. Mi hijo no ingresó, ¿verdad? Para el curso de, ¿cómo se llama? El curso de preparación física, ¿cómo se llama? Física. De preparación física, pues se aplazó en guaraní. Yo no sé si a mí me gustaría ver el examen de guaraní de todito lo que rindieron. Y yo puedo desafiar ahora mismo que no todos salvaron. Y para mi hijo fue letal, incluyéndole a Víctor. No te enojes conmigo, Víctor, por favor. Pero quiero ver los exámenes de guaraní de los técnicos, de los muchachos, incluyendo a los extranjeros que se reciben acá. O salvapa igual a guaraní. Entonces, para unos sí, para otros no, ¿verdad? No es pichadura lo que digo, está bien, se aplazó mi hijo y se aplazó, ¿verdad? Y no sé si va a intentar otra vez o cuál de su... Pero si realmente hay una fuerza como, ¿por qué no se hace sentir también la Asociación Paraguaya de Fútbol? Que anda de amores con la ministra. Yo creo que no tiene que ser, no debe ser determinante, ¿verdad? Pero sí entiendo el punto. Hay que ver en qué se falla ahí también. O sea, realmente se saca del todo capacitado a un alumno, a una persona como para que tengamos suficiente para nutrirnos netamente de los que salen de ahí, o también hay una falencia educativa. No, hay como en todo. Como en todo. Entonces, decime si vos te acordás la historia del Paraguay que estudiaste en el colegio. Entonces, como todo, o sea... y ahí ya depende de cada uno, Jota. Claro, pero ahí está, no tiene que depender de cada uno, tiene que depender del sistema, Chip. Eso es lo que yo siempre digo con la educación. Y el sistema nos prepara. El sistema te tiene que preparar. Nosotros, ahí está, nosotros en mi 2011, técnico de la selección, Gustavo Morini, Badaico, hoy es sensación en el fútbol. Nosotros hacíamos fútbol en la práctica. El día de campo nos íbamos un ratito ahí, hablábamos, nos elegíamos y jugábamos fútbol. Por eso, yo no sé si, yo no le conozco mucho a Rodrigo López, para mí es una persona muy decente,
muy decente, pero yo no sé si va a decir, si él está escuchando eso, pero que a mí me van a enseñar ahí, o a lo mejor es cierto, me tengo que ir. No sé cómo reaccionarán los técnicos. En otro lado, Nico, la mayoría de los jugadores que se van ahí, dicen ellos, no digo yo, dicen ellos, depende de vos, que se van solamente porque hay una obligación de tener el título para entrenar. Tu preparación depende de vos. Eso dicen. Hay 10 jugadores, hay buenos profesores, hay buenos maestros que te dan la mano, que te hacen lo que pueden, pero el sistema no es duro para aprender realmente. O sea, alguien que no jugó fútbol y que pasó por ahí no sale aprendiendo nada de lo que podía aprender. Aparte de lo teórico, debería ser lo que no viviste en carrera, debería ser ahí en experiencia. Y esa parte realmente depende de tu promoción. Hay promociones que coinciden con grandes monstruos, que juntan y ellos hacen asado y le juntan a todo y hacen charla. Y coincidiste en esa promoción donde alguien quiso... Te nutriste. Claro, lo que está mal, Jota, para que sigan nomás, lo que está mal es el automentirte. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Porque la APF contrata a profesionales. Hay profesionales de alto currículum que viene del extranjero, por ejemplo, y está gastando en eso. Y el que recibe la charla no tiene lugar para trabajar. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué tipo de técnico vamos a...? Ustedes se acordarán, creo que se sacó esa ley que decía que un técnico extranjero contratado por la Asociación Paraguaya de Fútbol debe tener un profesional paraguayo. ¿Se acuerdan, verdad? Que había por reglamento, por estatuto de la APF, que tenía que estar un técnico, ¿verdad? Ese más o menos disfrazaba. ¿En la selección o...? En la selección. Ese más o menos disfrazaba la situación, pero ahora ni eso, ¿verdad? Entonces, esa es la inquietud. ¿Cuál sería el argumento para elegir a Rodrigo López como técnico? Antes, Fede. No, que sobre ese mismo tema, yo quiero decir que si Rodrigo López es el técnico, con el respeto que se merece, yo lo primero que voy a pensar fue una decisión política. Claro. Y a Fede le debe molestar más lo que yo conté, porque él es profesor, él le está enseñando, ¿verdad? ¿Cómo te sentís vos? Es que, a ver... Como profesor... Esa cuestión de ir a hacer cursos y compañía, yo soy de la teoría que en algún momento te va a servir. O sea, hay mucha gente que de joven dice, no, ¿qué me va a servir esto, verdad? Con el paso del tiempo dice, todo sí, sirve. Recuerdo la enseñanza de Jota. Sí. Nico una vez me enseñó tal cosa, Chipi una vez me enseñó esto. Entonces, todo queda en algún momento. Todo suma, ¿verdad? Yendo de vuelta al tema de la selección paraguaya, a mí me da la sensación que, bueno, Jubero puede ser, listo. Vamos a preguntarle a Guaraní. No, Guaraní se va a poner, se va a armar un zarambí. Está apelando el título. No, pero para que nos salga del tema. Espera un ratito, excelente lo que vos decís. Pero sería diferente si yo particularmente... pongo un cartel, publico en las redes sociales y digo, Nico hoy dará una charla sobre manejo del balón en espacio reducido. Un título espectacular me salió, ¿verdad? Sería diferente. Vos técnico, vos decís, me voy a ir a escuchar, claro, ¿verdad? Y si no me voy, no pasa nada. Pero si es la Asociación Paraguaya de Fútbol que está invirtiendo un dinero del fútbol, pero no sale es distinto. A conquistar, ¿cómo? Nico, no sale a conquistar. Vos sabés, Nico. Yo sé perfectamente. Esa charla, sabe de qué está lleno, que también está bien, el cupo se tiene que utilizar, pero de los técnicos de las categorías de los clubes de ascenso de los que votan. Claro. O si no, de fútbol de salón. Pero así mismo. Y se van todos, y ellos están muy bien porque ellos lo aprovechan, pero no salen a buscar al técnico. Anda, comprometele a Rodrigo que se vaya, comprometele a Chiqui que se vaya, responsabilidad de lo que hacen como nosotros cuando Douglas Martínez, charla, perdón que le mencione, por ejemplo, pero él tiene que decir, mira, vos te vamos a admitir, vos no sos técnico, no, como les conté yo aquella vez que se vino un extranjero y se hizo el curso allá en el Pané, y la primera pregunta es, ¿qué es un pase? Tiene la definición del pase. ¿Qué es un pase? Y si yo le paso la pelota a mi compañero. No. ¿Usted qué es el pase? Y si yo conduzco la pelota y después veo el mejor ubicado no. ¿Alguien de ustedes es técnico acá? Preguntó el extranjero que vino, y ninguno era extranjero. Entonces, técnico. Alguien pues tiene que decir, o si no, es que Nico, le está engañando al presidente. Nico, si uno tiene una investidura
y tiene la posibilidad de seleccionar a técnico que tenga que ser el presidente, Nico, todos dependemos del presidente, seguimos siendo un país que el presidente... No, por eso dije, Douglas, dije sí, que el responsable de evolución de los tiene que haber un sistema y siempre presidido por una persona que administra. Claro tiene que haber hay un sistema, no podemos depender del ODD como mucho tiempo, que le daban el ojo todo y te hacía ganar todo. No todo el mundo tiene esa virtud. Es que vuelvo al tema de Rodrigo López. Ahí lo mencionaste a Douglas Martínez, director de desarrollo, uno de los hombres de confianza de Robert Harrison. Yo me imagino nomás la charla, la conversación, ¿verdad? Robert Harrison, Douglas Martínez, Enrique Sánchez. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Y hay que traer técnico. ¿Y qué hacemos? Y tenemos que ganar estos 6 partidos. Listo. ¿A quién tenemos a mano? Empezamos a ver la lista. Olimpia no tiene técnico. Cerro, Chiqui, no, porque tal cosa. Libertad, Garnero. Es muy raro que a Garnero no lo hayan mencionado. Yo no escuché su nombre en ningún lado. Bueno, Después vamos. Jubero, Guaraní se va a enojar. ¿Qué tal Pedro Rodrigo López? Trabaja bien. Listo, vamos a llamarlo a él. O lo tenemos ahí por las dudas. Si no conseguimos a alguien de afuera, Rodrigo López va a ser técnico. ¿Se puede elegir un técnico de la selección paraguaya en estas condiciones? Yo no sé cuál será su análisis, pero sí, así no sé si ellos descartaron ya a los extranjeros o están viendo a alguien y, como vos decís, lo tienen ahí a Rodrigo López a la espera, digamos, ¿verdad? O sea, la verdad que no hace falta ni que se comuniquen con él. Saben que si lo ofrecen, creo que Rodrigo va a aceptar el cargo y no va a haber ese inconveniente institucional que vos estás mencionando. Porque yo creo nomás que si estaban convencidos de Rodrigo López, él ya iba a ser confirmado como técnico de la selección. El domingo ya, sí jugó el sábado. Totalmente. Creo que ¿Cuál es el problema? Que es una opción, pero no... Porque no hay negociación de por medio. O sea, Rodrigo López ya es, digamos, del club de Harrison y no va a haber inconveniente. Mira que es un entrenador con un gran futuro y es nuestro. Él se fue, es cierto, él se recibió, por eso decía lo de la NES que viene, pero también hay que respetar lo que vienen de afuera con su título. Si vos estás accediendo a técnicos extranjeros, él estudió afuera, viene preparado de afuera también, o sea, claro. Eso está bien. Hizo Jota como jugador y técnico. Totalmente, entra en lo mismo que Jugueron, lo mismo que Garnero, que decíamos del Tata, que decimos de Costa. Más años, claro, pero ahí entra la evaluación de que arranca recién su carrera, o sea, si le vas a darle estos 6 partidos y darle una Copa América. Yo creo que lo de López es apresurado. Darle los 6 partidos y darle una Copa América, por su no carrera. Ahora. Creo que todos consideramos que es un buen técnico. Lo que está mostrando en Nacional me parece que es loable, o sea, todos vamos a coincidir de que es un buen entrenador. Ahora, no es muy pronto para dirigir la selección paraguaya. Pregunto. Es muy pronto. O sea, claro que es muy pronto. Ahí es donde entran tus evaluaciones. Sacando Jota el hecho incluso de decir que ganó como técnico. No entremos en el palmarés, aunque es importante. Pero la experiencia, el hecho de estar curtido como técnico, como decía Jota recién, él va a entrar a aprender cómo se hace una convocatoria de selección. Qué detalles hay que tener en cuenta, que no. Porque además, él no tuvo mucho selección uruguaya como jugador. No, sub-20. Tuvo, sí, él jugó el mundial, de la mayor. Él jugó el mundial de Malasia. Tuvo, pero no demasiado. Sí, finalista del mundial de Malasia. Pero como selección uruguaya mayor no tuvo mucho. No tuvo muchas. Fue convocado algunas que otras. Sí. Yo le quiero agregar un adjetivo más a lo que vos mencionás. Es muy pronto y es demasiado premio para Hernán Rodrigo López. Claro, pero ahí ya viene el descarte, pues. Aunque Nico, esto fue desechado con la contratación de técnicos que vinieron y no hicieron la pera, para no ser grosero, ¿verdad? Pero es demasiado. Yo también creo que Rodrigo López apunta a ser un gran técnico. Y también suscribo lo que dice Jota, es nuestro, claro que sí. Pero tiene que entrar en la parte del descarte, ¿verdad? Ya de que si vas a apostar a uno nuevo y decir, bueno, Julio Cáceres, bueno, Diego Gavilán, bueno, alguien que está arrancando su carrera, que entra a competir ahí, el por qué es más potable que el resto, ¿verdad? Porque hoy yo decía lo de Diego Gavilán se fue a dirigir a Brasil, él invirtió para irse, se tiró para ir a dirigir allá para ganar un poquitito de experiencia, hacer su nombre en un país donde él futbolísticamente tiene un nombre, ya dirigió acá, hoy está en un selectivo de Cerro, porque es un lugar potable para laburar, con uno de los mejores cuerpos técnicos del fútbol paraguayo, en un club grande que él conoce, ¿verdad? O sea, por circunstancias él no está en la ronda de los técnicos que de primera, o si no iba a estar dirigiendo un equipo de primera, y tenía que haber sido potable. La cruz a él, o él no quiere dirigir? Pregunto. No, por la situación que no él discuto tiene. yo, pero
Digo nomás que me parece que él hizo una buena campaña en su momento en Capiatá, estuvo muy cerca de llegar a fase de grupo de Libertadores y de repente como que desapareció se fue a pelota, de ese círculo. Se fue a dirigir sí, y recuerdo, al pero, volver creo que agarró intermedia. Pero ¿no? estuvo mucho... No, él no dirigió intermedia. Pero vos te asustás cuando Federico dice la forma en que se puede elegir. Cristian, perdón que te diga ahora, pero si podemos tener lo que dijo el presidente del Olimpia cuando se le preguntó el otro día sobre la continuidad o no de Julio César Cáceres. ¿Qué dijo? Vamos a ir paso a paso. Ese es el pensamiento de los técnicos. ¿Cómo hoy evalúan los dirigentes, incluyendo al presidente de Olimpia, el examen de ayer de Julio César Cáceres? Se ganó. ¿Qué eso va a ser? Porque no tiene un parámetro. ¿Qué parámetro va a decir? Se ganó, se jugó bien, que sí. Es por eso, así pues piensan los dirigentes. Bueno, pero va a volver a perder, o sea, no... Y no, sí, pero no es con el tema, o te sea, digo nomás que esa es la manera de evaluar por eso de te digo, dirigentes. vos no podés, a Julio Cáceres hay que darle la herramienta para que sea un técnico que posiblemente River le llame algún día para dirigir. Claro. No para que sea un técnico que vaya de club a club porque acá perdió. Es el sexto entrenador que dirige en Olimpia. No puede Dirigió ser Boca Pipo porque Gorosito. River no me ha mencionado esa Landaida. Dirigió Landaida después de Pipo. Después vino Orteman. Sí. Después Landaida. Después vino Gutiérrez. Y ahora él. Y vos mirás el parado de los equipos. Y todos tienen 6, 7 nombres 7, 8 nombres que son los mismos. Se repiten. Entonces el problema fue la decisión dirigencial que le dio inestabilidad a este plantel. Es más, ayer jugó a lo que dejó de jugar desde la llegada de Pipo Gorosito. Se metía entre los centrales Richard, soltaron los dos laterales al mismo tiempo. Pérdida de tiempo fue. Sí. Entonces, ahora pierde 2, 3 partidos Julio. Ajá, viste, en la reserva nomás ganaban, la primera no le da y le vamos a quemar hay que armarle el cuerpo técnico, la herramienta y el escenario para que Julio dentro de 2, 3 años sea el nivel A de nuestro fútbol. A él no le falta capacidad, le falta tiempo, recorrido, el tiempo. Nadie llega a ese tiempo de recorrido. Ni el profe Almeida, ni Jarazaguer con todos los palmares que tienen. Ellos dependen de un resultado de 3, 4 resultados en los clubes que van para seguir trabajando. Es mucho más profundo. Muy profundo. Y este es un momento donde hay que tomar 2 decisiones. O se sale de la solución rápida para ver si llegamos al Mundial, y a la par hay que aprovechar para ver qué vamos a hacer a futuro. Porque si no, volver otra vez, después quedamos fuera del Mundial y volvemos a elegir otra vez quién tiene la espalda para salvar el fracaso. Yo creo que eso va a ocurrir, que se va a elegir un técnico para 6 partidos. 24 días falta para el partido. Sí. Mira, 11 de noviembre. Con la continuidad de esa postura. Yo creo que hay que elegir un técnico para 6 partidos. Sí. Acabar este ciclo con clasificación milagrosa o no, y después volver a tirar la carta. ¿Cuánto se es más, te digo más, Jota, o sea, si vos ya tenés un técnico y te clasificas el Mundial, haces el Mundial del 2022 y después tenés, 2022 hasta 2022 tu contrato, y ahí sí armás un técnico de 3 años para el 2026. El que te llevó al Mundial tiene que continuar. Y si te lleva al Mundial, con más razón. Sí. Ahí sí que le firmás hasta el 2026. Nosotros tenemos una gran posibilidad de, haciendo bien las cosas, tener una gran camada para el siguiente Mundial. Mira todos los que están saliendo de 21, 22, 23 años. Estos son los que van a llegar con 27, 28 al siguiente Mundial. No nos quedemos solamente con la camada de los Gómez, de los Romero, y ellos son lo que hoy son lo que tienen que trasladar la experiencia. La sub-23 del preolímpico pasado. Sí, y muchos ya están ahí, Morel, Villasanti, Arzamendia. Matías, Espinosa, Arzamendia. ¿Vos a quién elegirías, Nico? Yo dije el otro día a Gustavo Costa, para 6 partidos. ¿Por qué? ¿Y vos, Jota? Si vamos al nivel de Gustavo Costa, para mí es Ever Almeida. No. Vos, ponete en un rato en todo este análisis que estamos haciendo en el lugar de la decisión. Y a mí me cuesta, Chipi, decidir así, porque yo creo que primero hay que decidir el camino. Pero vos vas a tener razón siempre, vas a tener razón. Pero yo particularmente no creo que elijan a un técnico paraguayo. Decidí el camino, y en base al camino el técnico. ¿Cuál sería tu decisión? O sea, ¿cuál sería el camino a seguir? ¿Cuál sería el proyecto? ¿Son 6 partidos? ¿Es más que eso? ¿Son los 4 años ya hasta el 2026? Pase lo que pase ahora. ¿Por dónde vos irías? Yo iría por un técnico paraguayo de proceso largo.
Y es el que no va a hacer porque no sé si no va a aceptar. No, pero está bien, esa es es, no importa que decidan ellos. Vos decís un técnico paraguayo de proceso largo que arranque ahora, pase lo que pase en estos 6 partidos y se queda hasta el 2026. Totalmente. Acá, por ejemplo, Ulises dice que... ¿Y a quiénes los ves en ese, perdón, Nico, a quiénes los ves en ese grupo de técnicos? A Chiquiarse, a Gustavo Morini, Aldo Bobadilla, Diego Gavilán. Son los que Pepe Cardoso. Si va a ser para el siguiente proceso, José Cardoso. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que decimos que no tenemos? No ganamos de local, no generamos esa sensación de imbatible, de guerrero. Estamos en la búsqueda de algo que va a venir a consecuencia de lo que teníamos. Entonces, traele a los que tenían eso. ¿Por qué tenemos que salir a buscar afuera si tenemos como 10 ejemplos de los que nos daban eso que pueden transmitir hoy en la selección? ¿Por qué hay que ir a buscar afuera? ¿Por qué seguimos pensando que lo de afuera es mejor? Pepe fue goleador de la selección. Lo de afuera es mejor en otro escenario. ¿Vos harías lo mismo o elegirías un técnico para 6 partidos y después vemos? A mí, sinceramente, me gustaría Chiqui. Yo soy Robert Harrison, voy y me peleo con Cerro, que se arme la podrida. Yo dije la vez pasada y acá me mataron. No, yo te dije, no van a aceptar. No van a hacer. No, estamos hablando de evaluación. Ahí está, no va a querer. Le van a matar de quebranto, no sé si va a aceptar, lo mejor acepta también. No creo. No le van a decir a él. Yo no creo. El único que le puso el pecho cuando había que poner el pecho. Igual va a pasar con Gustavo. Analicemos la más fácil. Eliminatoria pasada, primer rival, Chile. Chiqui Arce, gana. Como dijo Jota, primer tiempo lo salimos a pasar por encima. Segundo tiempo, colgado al travesaño. Ganamos el partido. Hoy necesitas entusiasmar a la gente ganando un partido. Le ganás a Chile. Todo camino a Qatar va a ser el tema. No, ese es un partido clave. Hay que ganar. Ese no ganás y si hoy estás casi fuera, ese está afuera definitivamente. ¿Qué harías si a vos en semifinal de Copa Libertadores te sacan tu técnico, sos Olimpia? ¿A quién le traes? Tenés que ganar la semifinal y la final nomás. Almeida. Hay cosas que tienen cada uno en su lugar, ¿verdad? No vas a ir a traerle a Bianchi porque Bianchi le sacó campeón a Boca. Sí. No. Almeida. Sí. Entonces, hay que ver cuál es el camino de la evaluación por descarte, porque un camino te lleva a una cosa y otro camino te lleva a lo que hoy es opción Rodrigo López, ¿verdad? Que depende del camino. Si es tu camino y es la mejor opción, elegirle a Rodrigo. Pero hay que tomar primero la decisión de cuál es el camino, de qué es lo que queremos. Para mí, esos son los grandes que teníamos que haber hecho con Jarazaguier. Teníamos que haberle cómo se le aprovechó a Tavares. Tenemos que generar maestros para dentro de 10 años que vengan, ya cuando hicieron su carrera y están con la estabilidad de que ya no están pendientes del ganar nomás, para venir a dar todo lo que tienen que dar a la selección. Para agregar un nombre nomás, lo que nos dice acá Ulises, ¿verdad? Que está escuchando. Troadio Duarte tiene más currículum que Rodrigo López, dice. Desde la Interliga ascendió a primera y desarrolló un equipo competitivo en Guaireña, dice. Mira que no está lejos de la verdad. Por eso iba a decir. No está lejos de debatible, pero no está lejos de la verdad. Porque Guaireña la verdad que tuvo un proceso interesante con él, ya dirigió en otras categorías. Yo tiro otro nombre a quien ya lo mencioné semanas atrás en el debate. Nadie se acuerda de Pedro Sarabia, por ejemplo. Y hace un año que está dirigiendo un 12 de octubre que está ahí entre buenas y malas, lo está sosteniendo y hoy está peleando. Objetivo 1, la permanencia. Si consigue sumar en estas últimas fechas, lo mete al 12 de octubre a la Copa Sudamericana. Nadie se acordó de él. Estamos a menos de un mes. ¿Cuándo juega Paraguay? 11 de noviembre. 11 de Bueno, noviembre. estamos a 3 semanas. O sea, no estamos a menos. No, la convocatoria hay que hacer ya. Esta semana. Hay que hacer la convocatoria esta semana. De los extranjeros. Imagínate que le vas a apretar al entrenador hasta con eso.Igual no hay mucho que pensar de los de afuera. Tenés hecha la lista, ¿verdad? Pero por eso digo que si ya había un convencimiento, el técnico ya hubiese sido nombrado ayer, hoy, no sé, hasta mañana probablemente. Ahora, hasta acá nos habló Harrison. No, ni Harrison Villar ni tampoco. No, nadie de la cúpula Sánchez tampoco. Principal. Es un momento interesante para tomar decisiones y también hablar y explicar, ¿verdad? Lo de Berizzo, se fue él, hay que pagar algo. No sé, ¿cuál es con su conferencia dijo que no. ¿Cuál es la conclusión? Sí, no puede reclamar. Boca para afuera nomás. Conferencia de prensa, Jota. Bueno, pero hay técnicos que renunciaron al aire y después demandaron. Sí.
No puede reclamar. Pero eso se usa en contra, me parece, después del protagonista. ¿Qué puede ser? Ahí está otro tema. Chiquillarse cuando se fue de la selección no cobró ni un peso. Podía haber cobrado 3 años de contrato. Claro. Berizzo está para ser técnico de Newell's. Él dijo no. Cierto. Se quedó sin Gamboa, Newell's. ¿Suena a Berizzo para Newell's? Sí, El ícono. por ejemplo. No, Es que- a lo mejor le va bien ahí. Con casi 3 millones de dólares en su bolsillo. Es que Berizzo, después de lo que hizo en la selección, mal o bien, va a terminar dirigiendo en algún club importante. Convengamos que Eso Berizzo es ya categórico. dirigía, Sí, ya sí, tenía sí, el sí. currículum para dirigir en Argentina, lo que sea, ¿verdad? Jota estuvo en Chile y en España, o sea, no trajimos un técnico que empezó recién, o sea, yo ahí defiendo la trayectoria de Berizzo antes de la selección paraguaya. Yo creo que Berizzo ya era opción en Argentina de cualquier equipo. Sí, pero va a dirigir Newell's, Pero no en River. Estudiantes no le fue bien, ¿Eh? Va a dirigir Newell's, Claro, no River. ahora. No, a lo que voy es, puede dirigir, pero va a dirigir Newell's. Que de donde él Estudiante. salió. La escuela Bielsa. Atlético Tucumán, no sé, estoy tirando un ejemplo. No lo van a llamar de River. Y Gorosito Ni dirigió ahora River. ni antes. Pero Gorosito creo En que el había salido mejor momento de campeón su o algo carrera. así en su momento. Sí, Por eso Pero- nosotros ahora sí te lo agarramos. Pero en definitiva, ellos valorizan más luego a sus técnicos, a sus jugadores. Claro, a no, sus pues jugadores. Berizzo fue campeón de América en River, o sea, ¿cómo no va a tener chance lo de No, dirigir claro River? que sí. O sea, haya venido no acá por Paraguay. Y él es no Newell's, creo campeón. que sume mucho para lo que es Argentina. Campeón de ese Newell después en la época que era todo Boca River, ¿te acuerdas? El Newell del Tata. Sí, o sea, no. Él jugaba en ese Yo Newell. creo honestamente, creo que Berizzo no necesitaba selección paraguaya para dirigir en No, Argentina sí. o en No para dirigir en a mí me da a pensar Argentina. como- No, en yo creo Argentina, que pero no. le prestigio. La selección No, sí, paraguaya, espera, igual que a espera, Ramón. Estamos hablando, J, de prestigio, de prestigiarle prestigio. Bueno, no sé, por los resultados no sé. Pero en prestigio de dirigir una selección, sí. Pero, y vuelvo a insistir, yo creo que Berizzo no necesitaba la selección paraguaya para dirigir en Argentina. Ahora, no sé, en otros países. El tipo hizo una carrera en Chile, en España, dirigió el Bilbao. Te pongo el ejemplo de Celta, Pita. Y fue campeón. Vamos al ejemplo de un River jugador. en Newell's. Te pongo el ejemplo de Pita. Pita jugó en Olimpia. Si Pita pasaba un semestre o un año por Godoy Cruz, o por Estudiante, o por Gimnasia, hoy Pita estaba en un equipo de primera de España. Justamente la selección, Él con todo vuelve a respeto, Newell hoy la porque selección de paraguaya no Newell va a ir a valoriza- Europa. No valoriza demasiado hoy el fútbol paraguayo y la selección paraguaya. Eso es lo que voy, el fútbol argentino es lo que te valoriza, por eso que vaya a Newell, no es porque él el currículum de la selección le dio Newell, es porque él después de Newell vaya a Pero Europa lo que con el voy es currículum de la Berizzo selección. argentino y tuvo su carrera ahí, o sea, nosotros no le trajimos a Almeida porque dirigió la selección de Guatemala. No, porque es Almeida, porque ya se le conoce acá. A eso nomás voy, o sea, no creo- bueno, no sé por qué estaban hablando de Berizzo, que no pero es desviamos extranjero, ahí en el cierto. tema de Toto. ¿Qué pasó, Roberto Fede? Tiburón Torres nos dice aquí vía Twitter, Enrique Paniagua, está escuchando el Sí, debate y también suma fue un nombre campeón. con respecto a técnicos paraguayos que hicieron una carrera importante, que fueron campeones y que Muy hoy preparado. no están. Muy preparado también. Roberto Torres. Sí, campeón, con 2 clubes salió campeón. Yo digo de que ahí nosotros tenemos que empezar a tener una lista y evaluar también nuestros entrenadores. Porque una vez que están en la lista y en la evaluación, también al mismo hincha se le va convenciendo el nombre. Pasa que acá solamente hablamos de extranjeros. Acá Crespo sonó porque salió de San Pablo y nosotros hablamos de Crespo, Sí. de Crespo y todo el mundo le queda Crespo. Gran entrenador, gran futuro, todo No, lo que pero quiera. no. Pero no, nosotros siempre estamos hablando de entrenadores de afuera. Y tampoco es que así no fue con varios de afuera. O sea, tampoco vienen a dar la solución a todos los problemas, ¿verdad? Serán buenos como cualquiera, ¿verdad? Con sus errores y sus virtudes. Más errores que virtudes últimamente. Que vienen, que vengan a Más buscar su errores que espacio. virtudes últimamente. Como en todos lados, hay que abrirle al extranjero a buscar su espacio y ahí se van ganando, como se ganó el Tata, como se ganó Rodrigo, como se ganó Garnero. Pero así tan fácilmente Sí, ya falta, tenemos problemas, no hay que traer uno afuera porque el paraguayo no va a saber manejar. A la pucha. ¿Qué pero nosotros Pero así somos es. submundo de qué es lo que somos nosotros? Bueno, ¿querés decir algo más del tema, Nico? A ver. Los guasaperos. WhatsAppero, por favor. Sí. Y después nos metemos en Olimpia, en Libertad, y juega Cerro, y juega Guaraní, juega el puntero del campeonato. Hay partidos interesantes el día de hoy, 12 de octubre, frente al equipo legendario Cerro River, ganó Olimpia con Julio César Cáceres, goleó Libertad a Sol, así que hay tantos temas para debatir. Antes, Fede, de los WhatsApperos. Yo lo que Sí. lo que quiero decir, perdón, Fede, es que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol
debe llamar a una reunión de presidentes, urgente, y que ahí decidan el camino a seguir. Ya está el tema del apoyo incondicional, él va a ganar nomás luego la próxima asamblea, no hay ningún peligro, ¿verdad? Es difícil que haya otro candidato por esta situación, porque todos están encantados con lo que él está haciendo, fundamentalmente en el orden económico, pero tiene que hacer, no pueden dirigir, definir 3 o 4 personas el camino a seguir en la selección paraguaya de fútbol. Es muy delicado lo que está ocurriendo con la selección paraguaya de fútbol. Es cierto, es un ente privado, el fútbol qué sé yo, pero la pucha, todos estamos pendientes de que le vaya bien al fútbol paraguayo y con más razón a la selección nacional. J acaba de decir, no puede ser que cualquier problema vamos a traer técnico de afuera. Me saltó este tuit. Julio Aldama, presidente general caballero de Juan León Mallorquín, a otra radio. Es un técnico de mucha trayectoria y si viene va a ser un notición en Paraguay. Humberto Velar no sigue en General Caballero. Ya están viendo un técnico de afuera. No sé quién es, pero... ¿Por qué no sigue? No llegaron a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo. No sé cuál es el motivo, si es una cuestión económica, deportiva. Sería bueno saber con... Pero el Loro. A lo que voy es... Bueno, Loro no sigue, perfecto, ya está, fuera. Vamos a traer un técnico de afuera. General Caballero de Juan León Mallorquín, que dio la sensación que estaba trabajando bastante bien. No digo que trabaje mal por esta decisión, ¿verdad? Pero... Sí, yo cuento todo lo que hizo Loro para me que suba. Pareció sí. Me pareció que Loro tendría que haber seguido. seguido. En la pandemia. Todo lo que hizo para sostener ese plantel. Ese fue lo que es el tema. Entonces los dirigentes no van a presente hoy. Vamos a tener afuera. Esa es la misma cosa. Es la gran oportunidad de hacer marketing, de hacer ruido, de hacer esto, de hacer lo otro. 117 dice la Federación Alemana está formada en su mayoría por futbolistas. Ellos un año antes ya saben quién va a ser el técnico de la selección. Acá los clubes en las inferiores ya les crean problemas a los chicos por su pase, dice el amigo. El 120 dice... Quisiera que JJ explique tácticamente qué hizo Julio César Cáceres en 3 entrenamientos para que Olimpia no sufra muchas situaciones de gol en contra. Déficit muy habitual en los últimos entrenadores. A Olimpia le llegaba muy fácil. Ayer no sufrió y terminó el arco en 0. Ya le vamos a preguntar eso a JJ en breve. Explica y analizamos Olimpia Guaireña. El 466 dice el ideal para los 6 partidos y pase lo que pase después para un verdadero profeso es Chiqui. Pero eso no va a pasar. Entonces Costas. En las mismas condiciones, dice. El 376 dice, yo cambiaría la fórmula de DT extranjero que tiene ahora ADT paraguayo y dirigencia extranjera, dice. El 055 dice, estoy con JJ Gómez, tiene que ser paraguayo el DT de la selección, ya demasiado se le da fácil a los extranjeros, una vergüenza es, somos una sucursal de Argentina, ya no tenemos ni identidad, dice igualmente el amigo. Ahora un técnico paraguayo es aceptable con este apuro, pero para el próximo mundial hay que traer un técnico de jerarquía y no hay un técnico de jerarquía que sea paraguayo. Sé que el Tata no era un super técnico antes de dirigir Paraguay, pero a excepción de Chiqui, quien ganó 3 campeonatos por lo menos. Por ejemplo, Garnero es un ganador, pero es argentino. Costa, todos saben lo bueno que es, pero es argentino. Que ganó Chito, Troadio, Mareco, etcétera, dice también no le el amigo Tiburón 3, y Sarabia 5, que ganaron 8. campeonatos. Tiburón y Sarabia ganaron 2 campeonatos en el fútbol paraguayo. Así mismo es. Cada uno. Morinho fue campeón y finalista de una copa. Hasta Feli Darío León salió Copa campeón del fútbol paraguayo. Feli Darío León. Hoy está desaparecido del Ruido Bravo. Gustavo Florentín que está en el... Sí, también. Aldo Badilla fue campeón en Colombia. El tema yo quiero entender, y puedo equivocarme, que mucha gente cree que tener jerarquía es andar de saco y corbata, bien pituquito, hablar bien. Por ahí pasa la confusión, parece, porque tenemos técnicos muy buenos. Lo de Troadio Duarte fue excelente. Era todo lo que hizo. Era para que su equipo para la selección todavía. No, ya sé, para que su equipo juegue. No, yo sé, digo nomás. Sí, que él le llevó a ese escalón a Guaireña, claro, el típico. A él le falta un escalón cuando se acabe este proceso y deje a alguien que continúe el gran proceso que él está haciendo, y él va a dar un salto porque él va a dirigir en Ecuador. Lo que digo J es él va a dar que Troadio hizo, por ejemplo, que el equipo juegue bien. Por eso yo siempre pregunté cuánto tiempo necesita un técnico para que su equipo juegue no solamente bien, como él quiere. Hay técnicos que vienen y no se ven los resultados de juego.
¿Qué necesita? ¿Le catalogamos a Troadio ya como técnico de jerarquía o no todavía? ¿Qué necesita? ¿Qué paso tiene que dar para que él sea técnico de jerarquía? No, de jerarquía internacional. Claro que tiene jerarquía para dirigir, por eso está dirigiendo donde dirige. Pero es parte del recorrido, Nico, del proceso, igual que podemos decir a nosotros. El día que estés en una cadena internacional y haciendo que una final de mundial, pasás a tener otra jerarquía internacional, pero eso no te saca lo que vos tenés en tu medio. Nosotros lo que tenemos que levantar es nuestro medio. Nuestro medio te tiene que jerarquizar para estar a la par de qué le pasa a ¿qué es mejor? ¿Un técnico alemán o un técnico inglés? Un técnico, el campeón de Francia o el campeón de Alemania tiene más jerarquía. Los dos tienen jerarquía en su nivel. Claro. Pero vos estás peleando en el nivel de alto. Nosotros tenemos que levantar nuestro nivel. Hay que limpiar unos cuantos jugadores, dice también el 767. El 117 dice Almeida llegó a una final de Libertadores. Garnero a octavo, dice. El 055 dice la gran 7. ¿Qué dirigencia más podría tenemos? Loro Velar hace un campañón, le saca campeón a un equipo que nadie conocía hace un año y ya quiere entrar de té argentino. Es una vergüenza la dirigencia paraguaya, dice. Y va a ganar 10 veces más de lo que ganaba Loro durante el seguro. Argentino. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos, dale. Nosotros ahora estamos iniciando el proyecto. Nosotros tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Julio ahora tiene el gran desafío este domingo, antes que nada. Tenemos que acumular puntos, ya lo habíamos dicho, nosotros estamos a pocos puntos, pero estamos a punto de poder entrar a la Libertadores, que es nuestro principal objetivo en este momento, volver a clasificar a la Libertadores. Y también habrán notado ustedes la importancia que le estamos dando a la Copa Paraguay, que también es uno de los objetivos que tiene el Club Olimpia, y ese es el gran desafío que tiene el profesor Julio ahora, en este momento. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir
minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más, Celebi más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya. El placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Loro Velar, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, No, el placer es nuestro, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el mejor técnico de la temporada nos sigue en el club? ¿Por qué? No, eso que tuvimos ya con el presidente antes del campeonato, y antes de pasar el campeonato yo le dije que iba a ser así. Bueno, llegamos a un buen acuerdo, sin problema, muy buena gente, los directivos ahí, especialmente el presidente, no tengo una queja y de común acuerdo llegamos. Ajá. Pero había una intención, profe, perdón porque se escuchó ahí medio entrecortado. ¿Había una intención de seguir de tu parte? ¿Vos querías continuar o ya era una cuestión de que se terminaba el año y bueno, después se charlaba si se seguía o no? No, yo estaba decidido que no continuaba. El presidente sabe muy bien eso, porque antes de empezar el campeonato yo le dije, voy a salir campeón y me voy. Y me miró así, no pensó, y salí campeón. Y me fui también. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué no querés? O sea, ¿por qué habrías tomado esa decisión? Hay muchas cosas ahí que pasaron que... Yo tuve una presión familiar muy grande ahí cuando... mi papá fue fundador, uno de los fundadores del club. Y el nombre del estadio le da el nombre de mi abuelo, y una semana antes de empezar el campeonato cambiaron el nombre. Yo tuve una presión familiar muy fuerte de mi familia para dejar el club. Por esas cosas, y yo le dije al presidente, mira, presidente, yo me quedo salvo campeón y no voy. Entre las cosas que pasaron está lo del nombre del estadio, profe. ¿Cómo? Entre las cosas que pasaron que manifestaste, ¿está lo del nombre del estadio? Se llamaba Leandro Velar, mi abuelo, el nombre de mi abuelo. Exacto. Profe. ¿Y quisieron cambiar ahora? Ya cambiaron. Encima el nieto es la primera vez que le pone en primera división una falta. Una semana antes del campeonato cambié el nombre. Y ahí toda la presión que tuvo muy fuerte en mi familia y para eso el club. Y yo le dije al presidente, yo tengo estas cosas, estoy diciendo a mi gente, le dije, pero yo me voy a quedar salvo campeón y me voy. Qué bárbaro. ¿Y qué te dijo el presidente, profe? Tranquilamente, como dos personas grandes, hablamos sin ningún problema, no hay ninguna